¿Sí me escuchan, no? A ver, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, jóvenes, tenemos lo que corresponde al repaso. Al repaso, la segunda parte del repaso del primer bimestre. Jóvenes, para la evaluación de cada uno de ustedes, de los alumnos que principalmente no tienen calificativo, jóvenes, tienen que hacer una pequeña grabación de como mínimo de 5 minutos con el uniforme para poder que cada uno tenga de ustedes un calificativo. Tienen que hacer una grabación. ¿Cómo? Sí, grabar una. Jóvenes. ¿Puede repetir lo que dijo? No le escuché. Aquellos alumnos que no tienen calificativo tienen que hacerse una grabación. Chicos, tienen que hacer una exposición. Pero ¿en qué consiste la exposición? En que cada uno de ustedes, jóvenes, tiene que hacer una pequeña grabación y mandarla a mi WhatsApp, jóvenes. O al correo o al de la institución educativa. ¿Quedó claro? Como mínimo de 5 minutos, una pequeña exposición. ¿Cuándo? Correcto. Entonces, empieza. ¿Hasta cuándo? ¿De qué tema? Hasta el día viernes, de cualquier tema del primer bimestre. Ustedes tienen el módulo. Empieza por... Correcto. ¿Profe, que todos? Todos. La mayoría que no tienen nota. ¿Quién es ese famoso Alan García? ¿Quién es Alan García? Chicos. Profe, sí, dígame. Profe, ¿de qué temas dijo? De cualquier tema. ¿De qué temas dijo? ¿De qué tema? Primer bimestre. Sí. Todos. De cualquier tema, sí, correcto. Ay, bro. Profe, no dijo los que no tenían nota nomás. Todos. Todos. Sí. Usted dijo primero que los que no tenían nota. Chicos, la mayoría no No se tienen nota. contradiga, profesor. Ya, por favor. Claro. Estoy grabando, por favor. Tareas. Jóvenes, por ejemplo, Millán, eres tú. Empiezo, jóvenes. El tema que vamos a explicar el día de hoy, jóvenes, se conoce con el repaso. Y empiezo lo siguiente. ¿Recuerdan, jóvenes? Por ejemplo, el último tema que estuvimos explicando era lo que correspondía al clima y el tiempo. ¿Recuerdan ustedes con qué la ciencia que se encargaba del estudio de los climas, con qué nombre se conoce Sebastián Alexander? Sebastián, ¿me puedes mencionar la ciencia que se encarga del estudio de los climas? Señores, la ciencia que se encarga del estudio de los climas se conoce con el nombre de climatología. Climatología. Correcto, jóvenes, pero ya lo expliqué, yo les di la respuesta más primero. El clima, jóvenes, hay muchos factores, mayormente se refiere a la variación de temperatura, principalmente de la temperatura o de la humedad o presión atmosférica en diferentes lugares del planeta. Jóvenes, entonces, ¿cuáles son las condiciones que influyen verdaderamente en el clima? Una de las zonas, jóvenes, cuando hablamos de latitud, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de latitud? De la línea ecuatorial, tanto hacia el norte como hacia el sur, esos jóvenes recuerden que el meridiano base determina la latitud. Mientras más cerca de la línea ecuatorial te encuentras, el clima es cálido. Mientras te vas alejando, por ejemplo, encuentras las zonas cálidas, después de los trópicos, jóvenes, que es de 26 grados 26 minutos, empieza a cambiar. A medida que te vas alejando, a medida que se van alejando, jóvenes, a medida que se van alejando, entonces va cambiando la temperatura. Un factor latitud. Por decir, que cuando estás en 80 grados, el clima es frío. Por ejemplo, el clima de las zonas polares. Pero también hay otros de los factores que influyen más. Otra de las condiciones que tiene que ver con el clima. El factor altitud. Alan, ¿me puedes explicar en qué consiste el factor altitud? A ver, por favor. El factor altitud, jóvenes, consiste con la misma imagen que puedan observar ustedes. A medida que vas, jóvenes, chicos, por ejemplo, la cordillera de los Andes, o por ejemplo, jóvenes, no solamente la cordillera de los Andes, sino que también hablábamos, por ejemplo, las partes más altas que quedan en Asia. A medida que vas alejándote del nivel del mar, el clima va cambiando. Por ejemplo, si hablamos otro de los factores, por decir, en nuestro país, es la cordillera de los Andes.
Otro factores que influye en el clima es Profesor, el agua. Dime, dime Chunga. ¿la cordillera es altitud o relieve? Altitud, señor. No, cuando hablamos de altitud, altitud en base a las condiciones del clima. La cordillera de los Andes, por ejemplo, te encuentras a 6.668 metros sobre el nivel del mar, factor altitud. Está, mientras que, por ejemplo, mientras que Brunella se encuentra en Tumbes, entonces el factor altitud, el clima, las condiciones del clima. Cuando hablamos del factor agua, jóvenes, por ejemplo, en el mar peruano, hay dos corrientes marinas, la corriente del Niño y corriente Humboldt. Los vientos que soplan en esas corrientes, el tipo de corriente de agua, las aguas frías y las otras cálidas, entonces influyen, jóvenes. Hey, de igual manera, jóvenes, cuando hablamos de luminosidad, los rayos del sol, jóvenes, y otros factores más que influyen demasiado. Por ejemplo, hablamos cuando estamos, los que se encuentran viviendo en Puno, están viviendo jóvenes en el lago Titicaca, pero ¿por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿De qué manera influye el lago Titicaca en el clima? ¿Alguien me lo puede explicar, jóvenes? Hey, jóvenes. ¿Por qué? Porque principalmente funciona como termorregulador. Termorregulador. Significa, jóvenes, como el clima es templado ya, entonces la mayoría de la población vive en las inmediaciones del lago Titicaca. Motivo por el cual sirve el lago como termorregulador. A pesar de que, jóvenes, a ver, una pregunta antes que continúe. Chunga, ¿me escuchas? Sí. Chunga, ¿conoces a un tal Juan Quispe? ¿Estudia con ustedes? Juan Quispe, no. Juan Quispe, por favor. Chunga, ¿qué respuesta me dan los demás compañeros? ¿Me pueden responder, por favor, Brunella? Brunella, Sí, profe. ¿puede responder? ¿Qué cosa? ¿Quispe forma parte de la promoción de ustedes? ¿Me pueden responder, Sí, jóvenes, por ¿De favor? quién? Juan Quispe, acá hay un joven que dice Juan Quispe. Profesor, son los que se meten para molestar. Disculpa, ¿Sabes? No. ¿puedes hablar fuerte? Niño. No. Profesor, se han metido para molestar. Profe, anda que te ponen los nombres de otros. A ver, chicos. Sí, no. Chupetín. A ver, de aquí voy a pasar lista, jóvenes, verificando también verificando de la institución educativa. Entonces, como yo les decía, jóvenes, a ustedes, entonces, el factor luminosidad. Si tenemos el clima, también tenemos, jóvenes, dentro del aspecto del clima, tenemos los elementos del clima. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? ¿Recuerdan ustedes que cuando tratamos de explicar sobre los elementos del clima, los elementos, por ejemplo, cuando hablábamos, por decir, jóvenes, mayormente el instrumento que mide la temperatura, ¿recuerdan, jóvenes, cuál era? El instrumento que mide la temperatura. Termómetro. Es el termómetro. El instrumento que, por ejemplo, ¿por qué el termómetro, jóvenes? Porque trata de medir la energía calorífica que hay en el aire. Y cuando hablamos de la presión de aire, es la presión del aire que hay sobre nuestro planeta. ¿Y cuál es el instrumento que trata de medir, jóvenes, la presión atmosférica? ¿Cuál es el instrumento? El barómetro. Barómetro. El barómetro, correcto, señores. Voy verificando acá cada uno de ustedes y voy a ir anulando gente que no es de acá de la institución, por si acaso. Hey, ¿quién es Chupetín Trujillo? A ver. Profe, es obvio que no le va a decir. A ver, chicos. No lo haré. Disculpen, me voy a tomar un tiempo. Tómate lo que quiera, profe. A ver, chicos. Les seguí explicando, jóvenes, de igual manera,
otro de los temas que también habíamos, dentro de los elementos del clima, jóvenes, habíamos visto la humedad atmosférica. La humedad atmosférica, jóvenes, es la humedad de aire. Es decir, la cantidad de vapor que hay mayormente en el aire. Y el instrumento que mide el aire se conoce con el nombre de higrómetro. Higrómetro, jóvenes. Entonces, también habíamos visto otro elemento del aire que es el viento, jóvenes. Para eso el instrumento que mide el viento es el anemómetro. Anemómetro, y también tenemos a la veleta. Las precipitaciones, jóvenes, mayormente lo que consiste en garúas, jóvenes, o lluvias. Y para medir la cantidad de agua, cuando se realiza una pequeña precipitación o una lluvia, por ejemplo, cuando se llevan a cabo las lluvias en Tumbes, el instrumento que mide las lluvias se conoce con el nombre de pluviómetro. Pluviómetro, sí, correcto. ¿Cómo Las se lluvias son las clasifica? precipitaciones. Sí, las precipitaciones. El Precipitaciones. pluviómetro, sí, señor. Ahora sí. Como les iba explicando, jóvenes, como les iba explicando, voy verificando también y voy anulando alumnos de acá, que no tiene nada que ver con la institución educativa. Sebastián Alexander, si no te identificas, te anulo. Sebastián Alexander. Profe, él sí Sí, estudia sí, humedad. Él sí está en nuestro salón, profe. Ah, Él sí está en Ese nuestro está en el salón. Sebastián. salón. Estudia. Estudia. a ver, jóvenes. Profesor lo sacó. Profe Sebastián sí estudia. Sí, profe. Profesor Sebastián sí estudia porque lo sacó. Es Profesor, ¿no tiene Sebastián registro de los Matasoglio. nombres, acaso? Profesor, él es estudiante del colegio, no se acuerda de él. Del Calladito. calladito. Se pasa, profe. Profesor, ¿tiene siquiera una relación Sí, de lo nuestros estoy nombres? Profesor, busquen en la Ojalá. lista de nosotros, de nuestro salón. Vea, Sebastián sí está. Profe, somos quinto. Y dígale que ingrese otra vez. A ver, díganle que ingrese, jóvenes, para poderlo. Profe, que está dígale usted, molesto. porque usted lo votó. Sí, la verdad. Es su responsabilidad, profe. A ver, jóvenes. Bueno, había mencionado, disculpen, se pueden mandarle un mensaje que otra vez regrese, por favor. A ver, ¿cuáles son los factores del clima en el Perú? Uno de los factores que influye demasiado en el clima del Perú, jóvenes, es principalmente la cordillera de los Andes. No sé si recuerdan ustedes, la famosa cordillera de los Andes, que influye demasiado en el clima del Perú. Jóvenes. ¿Pero por qué influye demasiado? Por ejemplo, ¿por qué? Porque se forman diferentes pisos altitudinales. Por ejemplo, desde el nivel del mar hasta la parte más alta, que es 6.768 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes. Y ahora otra de las funciones, jóvenes, que también son las corrientes de aire que mayormente se encuentran dentro de nuestro territorio. El anticiclón del sur, que significa los vientos que se forman en nuestro territorio. Ahora sí, jóvenes, cuando hablábamos lo siguiente, de igual manera, otro de los factores que influyen en las corrientes jóvenes, en las corrientes de agua, en las corrientes mayormente del clima, son las corrientes de agua. Cuando hablamos de corriente de agua, jóvenes, mayormente hablamos de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Chicos. Ahora sí. Cuando hablábamos de corriente de Humboldt y corriente del Niño, corriente de Humboldt de aguas frías y corriente del Niño de aguas cálidas, que influyen demasiado. Donde hay corriente de aguas cálidas, se forman las pequeñas precipitaciones. Y donde es de aguas frías, jóvenes, donde es de aguas frías se forman las pequeñas precipitaciones. Donde es la de corriente de aguas cálidas, se forman las lluvias, como es en el caso del norte del Perú. La corriente, por decir, hablamos las fuertes lluvias torrenciales que originan lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Jóvenes. De igual manera, otro de los temas que también estuvimos tratando en clase, jóvenes, se conocía con el nombre de la atmósfera.
Pero, ¿qué era la atmósfera, jóvenes? Habíamos mencionado que la Profe, atmósfera... una pregunta. Dime, señor. Profe, si dice que las aguas cálidas causan precipitaciones, ¿quiere decir que en la selva hay aguas cálidas? Mira, de acuerdo a la zona, por ejemplo, si tú te das cuenta, de acuerdo en la forma, en la selva, porque mayormente la cordillera de los Andes, a lo de la costa, con lo de la selva lo divide, porque la cordillera de los Andes se encuentra en la sierra. Los vientos que soplan de la costa del Pacífico influyen demasiado en ese clima. Y los vientos que soplan del Pacífico, del Océano Atlántico, jóvenes, hace que el clima de la selva sea un clima variado. Por esos motivos que el clima de la selva es un clima similar casi que el de la costa, semicálido o semitropical. Por eso, dentro de los tipos de clima, recuerdan ustedes que habían 3 climas. Y dentro de ellos salen los demás subclimas, jóvenes. A ver, habiendo mencionado, jóvenes, Ya, profe. habiendo mencionado, el otro tema es lo que se conoce con el nombre de la atmósfera. La atmósfera, jóvenes, es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Si es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, jóvenes, de qué manera se fue originada, cuáles son las causas que dieron origen a la atmósfera en nuestro país? Una de las causas, la actividad volcánica que se había realizado en nuestro país, en nuestro planeta, la actividad volcánica. Pero cuando hablamos de actividad volcánica, jóvenes, de nuestro planeta, debemos de recordar que cuando la Tierra se fue formando hace más de 4.500 millones de años, recibió un bombardeo de varios asteroides. Por ejemplo, los minerales jóvenes que caían jóvenes en la Tierra, fue dando origen, esos minerales fueron hundiéndose jóvenes, que dieron origen mayormente a la estructura interna de la Tierra. Pero de ahí también de igual manera dieron origen a por ejemplo, el magma, y dio origen también a la erupción volcánica. Y la erupción volcánica, jóvenes, fue uno de los causantes de la formación de la atmósfera primitiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que dan origen están compuestos principalmente en nuestro planeta. El hidrógeno, jóvenes, el nitrógeno, el oxígeno y en pequeñas proporciones el dióxido de carbono bajo de agua, jóvenes, en pequeñas proporciones. Entonces, jóvenes, tenemos idea cómo se originó la atmósfera. Pero la atmósfera, jóvenes, tiene una estructura. Cuando hablamos de estructura, la atmósfera se divide de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes la primera capa desde la superficie terrestre, jóvenes? La capa de la superficie terrestre hasta cierta cantidad. Chicos, la primera capa. Troposfera, jóvenes. En la troposfera, ¿qué es lo que recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que se forma, jóvenes? Chicos, en la troposfera. ¿Cómo? ¿Qué se origina? Los fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos, jóvenes, correcto. Por ejemplo, las lluvias. Chicos, me pregunto yo, si se forman los fenómenos meteorológicos, mi pregunta es la siguiente. ¿Será verdad que en la troposfera se movilizan mayormente los aviones? ¿Los aviones comerciales? Sí. Sí, Pregunta. sí, profe. Correcto, Sí. jóvenes. Sí. Correcto. Después de la troposfera sigue la siguiente capa. Comienza con una E. Estratosfera. En la estratosfera se encuentra una pequeña capa. Capa de ozono. La capa de ozono, correcto, señor. O3, el ozono. ¿Qué función tiene el ozono mayormente sobre el planeta? Chicos, ¿cuál es la función principal que tiene el ozono sobre el planeta? Protegernos de los rayos ultravioletas. Correcto. La capa de ozono, la función muy importante es que nos protege principalmente de los rayos ultravioleta. Impide, jóvenes, que ingresen con mayor fuerza a nuestro planeta. Correcto, jóvenes. Después de la estratosfera sigue la siguiente capa. Mesósfera. La mesósfera, jóvenes. En la mesósfera, mientras que en la primera se originan los fenómenos meteorológicos, en la segunda se encuentra la capa de ozono, en la tercera
¿Qué me dicen, jóvenes? En la tercera capa. ¿Será verdad ¿Qué dijo, profe? que aquí, jóvenes, es donde se emiten donde se forman las ondas electromagnéticas? ¿Será verdad? ¿O será que aquí se forman, jóvenes, Eso no era la termósfera. chicos, las transmisiones De radiales? radio. Eso es ¿Qué me dicen? termósfera. ¿O será Eso no que era se en la termósfera. Profe, Ah, las ondas de radio. las ondas de radio, correcto, jóvenes. A ver, chicos. A ver, si tenemos después de la estratosfera, mesósfera, tenemos la siguiente capa. ¿Cómo se llama la siguiente capa? Termósfera. Termósfera, jóvenes. En la termósfera también se conoce como ionosfera. Ahí es donde mayormente, ¿qué, jóvenes? ¿Cuál es la función muy importante de la termósfera? A ver, ¿qué me... Térmica. Desintegra Auroras. los... ¿Las qué? Acción. Auroras Las- boreales. Las auroras boreales, jóvenes. Ahora sí, jóvenes. Una vez que tratamos de ver eso, de las capas de la atmósfera está sufriendo unos grandes cambios, jóvenes. ¿Cuáles son los problemas que presenta principalmente la atmósfera? Y la contaminación. ¿Quién es el causante número 1 de la contaminación? Mi pregunta, Rodrigo, ¿qué me dices? ¿Quién es el causante principalmente de la contaminación? Rodrigo. Hola, profe. ¿Quién El es el ser humano. causante de la contaminación? El hombre, señor, el hombre. El causante de la Eso le he contaminación dicho. es el hombre. Producto, Profesor, jóvenes, le he de la dicho. producto de la sobreexplotación de los recursos naturales. Miren, simplemente somos consumidores y a pesar de esto, de ser consumidores jóvenes, ¿cómo les explico? Botamos mayormente lo que ya nos sirve, lo dejamos, jóvenes, lo tiramos donde nos da la gana. Y miren qué es lo que pasa, jóvenes. Contaminamos ríos, lagos. ¿Recuerdan ustedes? En América, en la parte del Océano Pacífico, en Estados Unidos, hay una isla, jóvenes, de basura. De puro, jóvenes, de puro plástico. En la zona del Atlántico también se encuentra otra isla, jóvenes, de basura. Más grandes que el país del tamaño de Francia, jóvenes. Para que tengan una idea. Dime, señor. Pero son Pero, islas jóvenes- artificiales, ¿no? Ah, disculpa. Islas Islas artificiales de basura. No sirve, no te puedes ir ahí a meter. Porque está flotando la basura, el plástico. El plástico rebalsa, jóvenes. Tú vas con tu canoa y tienes que cruzar a la cuenta como... chicos, tienes que cruzar por toda esa basura, vas tú con tu embarcación y tienes que ver las maneras cómo cruzar porque cantidad de basura. La mayoría de ellos son de plástico. ¿Y quiénes son los mayores perjudicados? Los peces, jóvenes. O los animales que habitan en el mar. Jóvenes, producto de la cuarentena, jóvenes, hoy en día la capa de ozono ha tenido una buena recuperación. Para que tengan una idea, jóvenes. Otros temas que también estuvimos explicando se conoce con el nombre de geodinámica interna. Pero la geodinámica interna, ¿a qué se refiere? De la geósfera. La geósfera, jóvenes, mayormente, la geósfera, cuando hablamos de geósfera, jóvenes, estamos hablando mayormente de la geodinámica interna. Es una parte de la geósfera, sale la geodinámica interna. ¿Qué significa? Que se encarga de estudiar desde la superficie, jóvenes, hasta el interior de la Tierra. Todo lo que corresponde desde la superficie terrestre hasta el interior de la Tierra. Entonces, todos los procesos geodinámicos que se originan en el interior de la Tierra es estudiado principalmente por la geodinámica interna. O por qué no decirlo, geodinámica interna es igual que decir estructura interna de la Tierra. Y cuando hablamos de estructura interna de la Tierra, estamos hablando, jóvenes, ¿de quién? De la corteza, del manto, ¿y de qué más? Núcleo. Cuando hablamos de corteza, ¿a qué nos referimos? La cima y el cielo. Claro, correcto. Es decir, silicio y magnesio y silicio
y aluminio. ¿Por qué? Porque en la corteza mayormente existe abundancia de silicato. Y cuando hablamos de corteza, estamos hablando de dos partes. Antiguamente, como bien mencionó Terrestre, Chunga, oceánica. ¿corteza qué? ¿Dónde nos Terrestre. encontramos nosotros? ¿Corteza qué? Continental, Correcto. ¿Y la otra donde se encuentran los peces? oceánica. Oceánica. Corteza oceánica, correcto, señores. Entonces, dentro de la corteza, y jóvenes, posteriormente, también después de la corteza, también se encuentra, jóvenes, lo que es la siguiente capa, ¿con qué nombre se conoce? Astenosfera. Manto. Señor. Y como escuché el término litósfera, jóvenes, entre la corteza y una parte del manto, da origen a la litósfera, que de aquí lo vamos a explicar. No era El manto se astenosfera. divide en dos partes. No. El manto que se une con la Superior, corteza inferior. oceánica, Superior, inferior. manto superior. Y el manto que está cerca de la otra capa, manto inferior. En el manto superior hay una pequeña capa que se conoce con el nombre de ¿qué? ¿Cómo se llama esa pequeña capa? Astenosfera. Astenosfera, correcto. Astenosfera. Astenosfera, jóvenes. En la astenosfera, ¿qué es la función de la astenosfera? ¿Cuál es la función de la astenosfera? El movimiento. de Ahí las se placas movilizan las placas tectónicas. Correcto, señor, que son las causantes mayormente de los movimientos sísmicos o también son causantes del origen de las cordilleras o montañas o pueden apreciar el dibujo que se encuentra ahí, jóvenes, son causantes de las fallas, como la falla de San Andrés, jóvenes, correcto. Después tenemos la siguiente capa, la última. ¿Con qué Núcleo. nombre se conoce la última Núcleo. capa? Núcleo. El núcleo se divide en dos partes. Núcleo interno y externo. internas y Núcleo externas. interno y externo, jóvenes. El núcleo, dicen que el núcleo es el responsable del campo magnético de la Tierra. El núcleo antiguamente se conocía con el nombre de NIFE. ¿Qué significa NIFE? Porque existe El níquel, de hierro. Piel y hierro. Níquel y hierro. níquel y hierro, correcto, señores. Ahora sí, como estamos hablando, jóvenes, de níquel y hierro, ahora hablamos del núcleo. El núcleo externo se conoce con el nombre de mar de fuego, porque ahí mayormente se concentra el magma. Pero jóvenes, ¿qué es el que mayormente donde está el interior de los volcanes? Pero después de estos jóvenes, tenemos el núcleo externo, que es la parte más sólida, ¿No es jóvenes, interno? de la Interno. Tierra. ¿No es interno? El núcleo externo, jóvenes, por ejemplo, el núcleo, jóvenes, es el responsable del campo magnético de la Tierra. Ahora sí, si tenemos el núcleo, hemos visto la geodinámica interna, también se encuentra la geodinámica externa. ¿Han oído hablar ustedes de la geodinámica externa? ¿A qué se refiere geodinámica externa? Jóvenes. Son mayormente las que dan origen, jóvenes, ¿cuáles son las fuerzas que dan origen al relieve terrestre? ¿Y cuáles son los causantes que dan origen al relieve terrestre? Jóvenes, son varias fuerzas internas, conocidas con el nombre de diastrofismo y vulcanismo. Cuando hablamos de diastrofismo, mencionamos movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Y cuando hablamos de la otra, aparte del diastrofismo, hablamos del volcanismo. ¿Qué significa? El ascenso, jóvenes, del magma hacia la superficie terrestre. Hay algunos volcanes que se encuentran apagados, como el Misti, pero que en cualquier momento puede entrar en erupción. No significa que ya se murió. Están apagados nada más. O algunos se le conoce con el nombre de volcanes dormidos. Pero jóvenes, cuando entran en funcionamiento, tratan de que el magma, jóvenes, salga al exterior. Y cuando el magma sale al exterior, ¿con qué nombre se conoce? Cuando el magma Lava. sale, lava, correcto, señores. Entonces,
la actividad volcánica. Dicen que cuando hablamos de actividad volcánica al interior de la Tierra hay fuerzas conocidas como fuerzas de convección. ¿Qué significa? Cuando el magma quiere salir al exterior. Pero cuando hay momentos en que utiliza a través del vulcanismo. Pero hay otras veces en que al no tener salida, jóvenes, trata de cubrir las pequeñas grietas que hay en el interior de la Tierra. ¿Pero qué es el magma? ¿Alguien de ustedes, jóvenes, puede decirme qué es el magma? A ver, jóvenes, por favor. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es el magma? El magma es cuando la roca está sometida A altas fuertes temperaturas. a fuertes temperaturas, jóvenes. Mediante la fuerza de convección, este magma sale. Pero una vez, es como la fuerza de convección significa así como un círculo, que va rotando. Al salir, trata de ponerse, jóvenes, al salir, trata de ponerse una parte ya, ya no en estado sólido, en estado líquido, jóvenes, sino trata de ponerse en estado sólido. Pero debido a la fuerza de convección, otra vez regresa en estado líquido. Ahora sí. Cuando hablamos del diastrofismo, es el choque de las placas. Cuando una placa se pone encima de la otra, dan origen, jóvenes, a las cordilleras o montañas. Ojo, cuando erupciona un volcán, también dan orígenes al relieve, jóvenes. Da origen a cordilleras o da orígenes a montañas. Por ejemplo, si hablamos del caso de Hawái, jóvenes, es un volcán. O por ejemplo, si hablamos de un volcán que hay en el mar, da origen, jóvenes, en el futuro ¿a qué? ¿A qué da origen? Cuando un volcán... ¿Ah? Las islas. Las islas, correcto, jóvenes. Entonces, para que tengan una idea, jóvenes. Por si acaso, chicos. No he tratado de aceptar a un compañero de ustedes. ¿Por qué? Porque ya de mismo terminamos. Y no puede ser justo que faltando 10 minutos recién ingresen. A ver, chicos. Cuando hablamos de geodinámica, cuando hablamos, jóvenes, cuando hablamos de geodinámica, a ver, chicos, cuando hablamos de geodinámica estamos hablando también de lo que yo les había explicado, del diastrofismo, jóvenes. A ver, por favor. A ver, chicos. ¿Les había explicado, jóvenes, a ustedes? Bueno, Alan García no se identificó, se va a la sala de espera. A ver, chicos. Como yo les estaba explicando a ustedes, a ver. Como yo les estaba explicando a ustedes, jóvenes. Ahora sí. Voy a tratar, disculpen un ratito, voy a tratar de hacer a todos. A ver, chicos. Seguía. La geodinámica interna. De igual manera, jóvenes, habíamos explicado del vulcanismo. Del vulcanismo, jóvenes, que ya le había explicado a ustedes. Del vulcanismo. Y de igual manera, jóvenes, también habíamos hablado de la dinámica externa, la que da origen mayormente a la fuerza destructora del relieve, que lo desgasta a través de dos procesos, de la erosión, jóvenes. No sé si recuerdan ustedes que también estuvimos tratando sobre lo que se conoce con el nombre de la erosión, o la meteorización, jóvenes, cuando destruyen, jóvenes. Las fuerzas externas que tratan de destruir el relieve, jóvenes. Y mientras que las fuerzas externas destruyen, las fuerzas internas construyen. Por ejemplo, el choque de las placas tectónicas, jóvenes, cuando una placa tectónica se pone encima de la otra, da origen a las cordilleras o montañas. Cuando el volcán entra en erupción, empieza la formación del relieve. Pero mientras que las fuerzas externas se encargan de destruir el relieve. Jóvenes, a través de la erosión o meteorización. La erosión o meteorización.
Ahora sí, una vez que hemos tenido, jóvenes, esta es la clase que he tenido con ustedes, por favor. Espero que sea de su agrado. Es activado a cada uno de ustedes porque alguien está transmitiendo, se ha metido alguno que alguien le ha entregado la clave a un alumno que no es del colegio, jóvenes, y eso no está permitido. Eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Por favor, levanten la mano para activarla de cada uno de ustedes. Ya, chicos, nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, Profe, profe. profe, yo quiero hablar. Dime. Chao, profe. El examen, el video que tenemos que mandar, ¿puede ser con el uniforme de educación física? No, niña, no quiere Miss. Profesor, tengo una pregunta. Todavía, ¿hasta cuándo ¿Puede es? explicar eso del video otra vez? No escuché Por muy favor, bien. pues. Está hablando Ramírez. A ver, dime, Ramírez, habla. ¿Puede explicar lo del video otra vez que no lo escuché muy bien? ¿El qué? Disculpa, niña. Video. ¿Usted está pidiendo un video? De o la algo tarea así? que dejó, que va a dejar. Sí, ¿lo puede volver a explicar? A ver, por favor, se va a terminar el tiempo. Elige un tema, como mínimo de 5 minutos. Lo grabas y esa es la nota de ustedes del bimestre. Un tema de geografía. Sí. Entonces, las tareas que hemos mandado antes. Profe, Dime, señor. Dime. ¿hasta cuándo se tiene que enviar? Hasta el viernes. Ya, chicos. Profe, revíseme mis tareas, gracias. Ya, niña, no te preocupes. profe. Ya. Vaya. Profe, me deja de poner ese audio. Ah, La guasona, ese. Ya. Estamos viendo, jóvenes. pero los que no tienen nota, no. Ya, profe. Chao. Chao, profe. ¿Qué dices, Chunga? Fue Héctor. Ya nos vemos, chicos, porque alguien ha dado un mensaje a otro y está metiendo